Desde ahora esta clase está siendo grabada. La clase de hoy es la ontología desde la perspectiva de Jean-Paul Sartre o la ontología desde la perspectiva del existencialismo. La clase pasada yo había explicado qué es lo que era en términos muy generales la ontología, ¿ya? Y lo había definido como el estudio del ser, como el estudio de aquello que hace que algo sea lo que es, ¿ya? Eh, También planteé que era como una segunda pregunta, que la primera pregunta en filosofía había sido ¿qué es un árbol? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la mentira? ¿Qué es la guerra? Y de repente surgió una segunda pregunta que es como que va un poco más allá, que es lo siguiente: ¿qué es lo que hace que algo sea lo que es? ¿Ya? A eso se le llamó ontología. Ahora, eh, yo quisiera hacer una distinción. No, la ontología que nosotros vamos a ver es aquella ontología que plantea que la respuesta está en las cosas, no está fuera de las cosas, sino que la respuesta de lo que hace que las cosas sean lo que son están en las cosas. ¿Por qué hago la diferencia? Porque en el caso de la metafísica, que también es una disciplina al interior de la filosofía, la palabra meta, la palabra meta significa más allá de, y física significa naturaleza. O sea, la metafísica es algo que estudia a las cosas que están más allá de la naturaleza, más allá, la palabra lo dice, metafísica, más allá de la física. Y lo que nosotros estamos estudiando ahora es la ontología, ¿ya? Que es buscar aquello que hace que las cosas sean lo que son, y nosotros le vamos a poner como un límite. Eh, ¿Qué es lo que hace que las cosas sean lo que son? Pero que aquello que hace que las cosas sean lo que son está en las cosas, ¿ya? No está más allá de las cosas. Vamos a buscar aquello que hace que las cosas sean lo que son, pero en las cosas mismas. Y la pregunta más como importante respecto de la ontología es ¿qué es lo que hace que el hombre sea hombre? ¿O qué es lo que hace que el ser humano sea un ser humano? ¿Ya? Y la respuesta no la vamos a buscar más allá del ser humano, sino que la vamos a buscar acá en el ser humano. ¿Ya? No no vamos a plantear que la respuesta está más allá o, o fuera del objeto. Vamos a plantear que la respuesta está en el objeto, o sea, la respuesta debiera estar en el individuo, en el ser humano. Para eso es que vamos a ver un tipo de ontología. Y esta ontología es la ontología existencialista, y fundamentalmente de uno de los tres grandes existencialistas, porque hay tres grandes existencialistas que son, uno es Martin Heidegger, el otro es Albert Camus y el otro es Jean-Paul Sartre. Nosotros vamos a buscar vamos a explicar y buscar la ontología y explicar la ontología desde la perspectiva de Jean-Paul Sartre. La clase pasada y el contenido anterior que vimos, ya en qué es la filosofía, había yo explicado tres conceptos. Había explicado el pensamiento crítico, había explicado lo que era la conciencia y había explicado lo que era la realidad. Bueno, ahora vamos a utilizar dos de esos tres conceptos. Vamos a utilizar el concepto realidad
y vamos a utilizar el concepto conciencia. Así que lo voy a volver como a aclarar. Voy a volver a aclarar qué es lo que es el concepto conciencia, qué es la conciencia, ¿ya? ¿Qué es la conciencia? La conciencia la vamos a entender como aquello que hace que yo dé cuenta de mi existencia, ¿ya? Aquello que hace que yo dé cuenta de mí. O sea, yo soy consciente de mí cuando me doy cuenta de lo que soy, ¿ya? Entonces, ese es un acto consciente, porque me estoy dando cuenta de lo que soy, ¿ya? La conciencia entonces es como algo que nos permite inspeccionarnos a nosotros mismos, como mirarnos a nosotros mismos, ¿ya? Y mirar nuestros actos, los que vamos a hacer. Por eso, por eso uno podría decir, mire, yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Significa, cuando yo digo yo soy consciente de lo que estoy haciendo, significa fundamentalmente de que yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Estoy siendo, no estoy haciendo algo de lo cual no me doy cuenta, sino que yo estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo. Por lo tanto, yo digo, yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, la palabra conciencia es aquello que me permite dar cuenta de mí, ya, dar cuenta de mí, eh, saber de mí, ¿ya? Es lo que me permite mirarme y analizarme y enjuiciarme, decirme si está bien o está mal lo que estoy haciendo, si estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto. Por eso en ocasiones se liga a la conciencia con lo que es la moral o la ética. Pero sin meterse en el problema ético o en el problema moral, la conciencia es lo que me permite observarme, dar cuenta de lo que estoy haciendo. No nos metamos en el problema ético por ahora o en el problema moral. Respecto de la realidad es mi realidad es aquello de lo cual, aquello que me rodea, las cosas, pero además es aquello que yo percibo, yo como aquel que percibe el mundo, pero yo no percibo el mundo desde la nada, yo percibo el mundo desde mi historia, desde mi estatura, desde mi peso, desde mi historia de infancia, mi historia de adolescente, mi historia de juventud, mi, desde mi paternidad, desde ahí percibo el mundo. O sea, yo no percibo el mundo en blanco. Ustedes, chicas, no perciben el mundo así en blanco. No. Ustedes perciben el mundo al igual que yo desde lo que somos. Y somos distintos. O sea, una niña de 12 años percibe el mundo desde esa niña de 12 años, que nació en Punta Arenas, que sus padres son luteranos, que tiene 3 hermanos. Bueno, esa niña percibe el mundo desde su historia, desde su vivencia. Yo percibo el mundo como un adulto que nació en determinada parte de Chile, eh, hace un montón de años atrás, que estudió en un liceo de hombres, que estudió en un colegio público. Percibo el mundo desde lo que soy. No, yo no soy, la palabra justa es como, ay, se me fue. Es como puro, blanco. No, yo lo percibo con toda mi historia.
con mis defectos y virtudes, con lo que sé, con mi ignorancia, con mis saberes, con todo. Yo percibo el mundo con todo. Entonces, cuando percibo el mundo, esta es mi realidad. ¿Desde dónde la percibo? Ah, un tipo que nació en Valparaíso, que tiene 58 años, que no es cristiano, que, que observa el mundo desde una mirada crítica, que estudió filosofía, que antes estudió ingeniería comercial 3 años, que desde ahí observo el mundo, desde mi historia, mis sensaciones, mi olfato, mi gusto, mi tacto. Desde ahí, desde todo eso yo percibo el mundo. Por lo tanto, eso va a hacer que mi realidad sea distinta a la de ustedes. Porque Carolina percibe el mundo desde la historia que tiene Carolina, desde su, qué sé yo, supongamos que Carolina tiene, tiene una vista eh, regular, pero tiene un olfato espectacular. Entonces, y se diferencia de los demás porque su olfato es espectacular. Ella percibe cosas que los demás no perciben. Ya, entonces, y Darling tiene un oído fenomenal, fenomenal. Y desde ese agudo oído percibe el mundo, con todos sus sentidos. Entonces Darling construye una realidad en su alrededor distinta a las demás, porque es la realidad de Darling, es la realidad de Carolina, son distintas. Aunque Carolina y Darling hayan nacido de la misma madre, del mismo padre, cosa que no son, pero si lo hubiesen sido, eh, así toda la realidad para cada una de ustedes sería distinta. ¿Ya? Entonces, la realidad es una construcción que hace un individuo con, con su entorno, con las cosas que percibe a través de los sentidos. ¿Ya? Esa es más o menos la realidad. Aclarando esos dos conceptos, vamos a ver un video que dura 3 minutos. Les aseguro que dura 3 minutos. De hecho, dura menos de 3 minutos. ¿Ya? El video nos habla de un personaje que se llama Jean-Paul Sartre, del cual había dicho adelante, que era un filósofo francés que vivió durante la Segunda Guerra Mundial, que luchó en contra de los nazis en Francia, que murió en 1980 y tantos, 82 me parece que fue. Vamos a ver como un breve resumen de lo que él plantea y después vamos a retomar la idea de la ontología, porque a todo esto el video que vamos a ver es la ontología en Jean-Paul Sartre. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora ese video. Ilustrarse. La ontología de Sartre. Jean-Paul Sartre fue un filósofo existencialista francés que vivió de 1905 a 1980. Para Sartre, conocemos la realidad del mundo a partir de la experiencia. La ontología es el estudio general de la realidad. Así, según Sartre, se revelan dos tipos de realidades en el mundo, complementarias pero completamente diferentes. Para Sartre, el mundo se divide en ser en sí y ser para sí. El ser en sí son los objetos del mundo, las cosas. La característica primordial del ser en sí es que está completamente determinado, no tiene la más mínima libertad. Así, por ejemplo, los animales actúan únicamente por instinto. Por ello, no podemos hablar de que sus acciones sean buenas o malas. También la materia no viva es parte del ser en sí. Por ejemplo, las estrellas están obligadas a seguir una determinada trayectoria. En contraste, existe el ser para sí.
el ser humano, el cual es autoconsciente. Puede preguntarse por sí mismo, ¿por qué existo? ¿Quién soy? Son preguntas del ser para sí, es decir, de una conciencia. El ser para sí es antes que nada libertad. El ser humano tiene constantemente que elegir qué será de su vida. No está determinado por una trayectoria como un objeto físico, sino siempre tiene que decidir de diversas maneras. Sartre dirá, el ser humano está condenado a ser libre. Eso quiere decir que el hombre no puede realmente dejar de tomar elecciones, pero tomar elecciones implica ser responsable por lo que uno hace y dejar de lado muchas opciones. Por lo que la libertad es algo difícil de asumir, que nos agobia. A este pesado sentimiento de responsabilidad por la elección del propio futuro, Sartre lo denomina la angustia. Por último, hay que considerar que el ser humano para Sartre es al mismo tiempo algo bastante solitario, porque la elección siempre es personal, pero al mismo tiempo considera que nuestras acciones repercuten en los demás y las acciones de los demás repercuten en uno mismo. Por eso Sartre dijo, al querer la libertad, descubrimos que depende enteramente de la libertad de los otros y que la libertad de los otros depende de la nuestra. Eso fue todo por hoy. Si te gustó, suscríbete a nuestro... Estoy en clase, Feña. Chao. Chicas, ¿vieron el video, cierto? ¿Sí? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí, sí lo vimos. Ya. Entonces, ¿se dieron cuenta que era cortito? Cortísimo. 2, 3 minutos a lo mucho. Es el ideal de un video. Dos palabras respecto de lo que yo les había explicado antes. Conciencia, realidad. ¿Ya? Conciencia y realidad. Voy ahora a hacer un alcance con lo que partí la primera clase de la ontología, o sea, la clase anterior. Cuando yo les explicaba en la clase anterior qué era la ontología, más allá de la explicación propia respecto de la definición etimológica de la palabra, ¿ya? Ontos, que es ser, y logos, que es el estudio del ser, ¿ya? Y yendo como más finito así, es el estudio del ser de las cosas, y el ser de las cosas, o sea, lo que hace que las cosas sean lo que son. Eso es la ontología desde la perspectiva etimológica, pero también desde la perspectiva de la filosofía, o sea, la ontología es aquello que estudia, o su objeto de estudio es aquello que hace que las cosas sean lo que son. Y lo que hace que algo sea lo que es el ser de esa cosa. ¿Ya? Hace un rato atrás yo les había dicho que íbamos a hablar de la ontología utilizando un ejemplo, y ese ejemplo iba a ser el ser humano. Y por eso es que ocupé este video cortito de Jean-Paul, donde se explica la ontología en Jean-Paul Sartre. Para Sartre, aquello que hace que el ser humano sea el ser humano, aquello que hace que yo sea un hombre distinto de una piedra, distinto de un perro, distinto de una paloma o de un pájaro, cualquiera sea el pájaro, lo que hace que los hombres o los seres humanos seamos seres humanos, el ser de los seres humanos, está en su libertad. Está en su libertad. Por eso era tan importante que viéramos ese video
yo les había enviado a comienzos de año, cuando comenzamos a trabajar, pero a través de guías nomás, yo les había enviado un primer alcance a la ontología y un segundo alcance que hablaba de la libertad. Y era justamente esto que estamos viendo ahora, ¿ya? O sea, resumiendo, para un movimiento dentro de la filosofía llamado existencialismo, para un movimiento llamado existencialismo que pertenece a la filosofía contemporánea, sobre todo desde ahora el existencialismo, nace en 1900 y algo, existencialismo que se divide en tres partes además, hay un existencialismo cristiano, dicen que es el de Albert Camus, aunque no está muy claro. Yo lo prefiero dividir para aquellos en donde lo que hace que el ser humano sea un ser humano es la libertad, o lo que hace que el ser humano sea un ser humano es la angustia. Yo preferí, y eso es lo que les estoy mostrando ahora, una corriente en donde se plantee que lo que hace que el ser humano sea un ser humano es la libertad, por sobre la angustia, la libertad. Igual hay algo de angustia, porque cuando nos damos cuenta de que somos libres, tenemos que hacernos cargos de nosotros. Tenemos que hacernos cargo. O sea, Profe, dime. yo tengo una duda. Igual, si nosotros somos los que tenemos la libertad en sí, somos también los que condicionamos a los otros seres a no ser libres. Sí, pero al revés también. Me Ah, ya. explico. Me explico. Después, de nuevo voy a poner el video donde explica esa parte así súper rápido. Pero mi libertad está condicionada por la libertad de los demás. Está condicionada por la libertad de los demás. Pero así, la libertad de los demás también está condicionada por mi libertad. ¿Ya? Por ejemplo, seamos terriblemente prácticos. Darling va hoy día al supermercado, ¿ya? Y en el supermercado ella saca 2, 3 cosas de las góndolas que les llaman a los pasillos, 2, 3 cosas y se va a la caja a pagar. Ah, no, Darling saca un carro, viene como con las compras del mes, así acompañó a su mamá con las compras del mes. Y viene, y están todas las cajas ocupadas y se ponen a hacer cola en una caja. Y ya llegan justo a la cajera y viene un tipo y les dice, el carro de ustedes está lleno, absolutamente lleno, y son las compras del mes. Y un tipo les dice, disculpen, miren, yo tengo 2 cosas nomás y necesito salir al tiro. ¿Puedo pasar antes que ustedes? Darling es libre, absolutamente libre, para decirle, no, no te permito que pases antes que mí. ¿Cierto? Así, cortas. ¿Cierto o no, Darling? Sí. O también le puede decir, mira tu carro, mira su carro, Darling, mira al tipo, que no era ni nada, ni hermoso, ni feo, ni nada, sino que ve que un tipo que está apurado, está preocupado, está inquieto, lo ve con 2 cositas en la mano, nada más,
y dice, y yo tengo el carro lleno, y todas las cajas están ocupadas. Ok, pase primero que yo. También está esa posibilidad. Quien decide eres tú. Quien decide eres tú. Pero esa decisión que fue terriblemente cotidiana, es en todo en nuestra vida. En todo en nuestra vida, en todo, absolutamente en todo. Ok, en este caso la libertad del individuo pasaba porque tú le dieras el permiso para pasar. ¿Ya? Y así van a haber oportunidades en donde para ustedes su libertad va a depender de lo que digan las libertades de los otros. Porque en este caso, la libertad del individuo en el supermercado dependía de la libertad de Darling. Dependía de la libertad de Darling. Si Darling le dice no, así corta, así, no estoy ni ahí con que tú estés apurado. Te esperas como corresponde. Yo esperé un montón y tú no me puedes venir a pasar a llevar. Y el tipo queda ahí. Él puede llegar y decir, ok, entonces no tengo tiempo y no puedo comprar esto y me voy. Es libre de hacer eso. Es libre de hacer la cola. ¿Ya? Cuando me levanto en la mañana, soy libre de levantarme o no. Todo el día y a cada rato tomo decisiones. Ustedes dirán, no, profe, yo no soy libre porque yo dependo de mis padres. Eso es literalmente falso. Para los existencialistas es absolutamente falso. ¿Ya? Porque tú no dependes de tus padres. Tú dependes de ti. Ah, tienes que hacerte cargo de ti primero. Por eso la conciencia está tan amarrada con la libertad. Tienes que ser consciente de tu libertad. Por eso se dice que la filosofía es como que te hace así, te obliga, hey, piensa, hey, tú eres la que toma la decisión, tú, no otro. Y cuando tú tomas la decisión, y supongamos que tienes una amiga, y que tu amiga te dice, no, mire, ponte, y están poniéndose una camisa y van a salir a caminar, ¿ya? Y estás ahí, y tu amiga te dice, mira, esta camisa te queda bien, póntela, o esta polera te queda bien, póntela. Y tú dices, a ver, ay, tú te la, sí, me queda bien, ya. ¿Quién decidió? ¿Tú o tu amiga? Carolina. Mi amiga. No, tú decidiste. Ah, sí, tiene Tú, razón. tú decidiste que tu amiga decidiera por ti. Ahí está. ¿Me entiendes? Pero Sí, siempre tomamos la decisión. Después sí, después le podemos echar la culpa al otro. Le podemos echar la culpa al otro. Qué sé yo, voy manejando y doblo a la izquierda y justo choco con un auto. Y mi amigo que iba al lado mío sentado me dijo, no, ahora doblo a la izquierda. Y yo doblo a la izquierda y choco con un auto. Y yo me quedo mirando al amigo y le digo, ¿tú eres el responsable? No, no es mi amigo el responsable. Yo soy el responsable. Porque yo decidí hacerle caso a él. Hay,
hay una película de un tipo que va a la guerra, creo que es la Segunda Guerra Mundial o Vietnam, no me acuerdo bien. Y que el tipo es religioso, pero él va a la guerra. Y él no usa armas. No usa armas porque su religión se lo prohíbe. Salva, a todo esto se dedica a ser enfermero y salva una cantidad de gente impresionante dentro de una batalla que se dio, no me acuerdo, pero en la batalla es un hecho histórico, lo de él es fantasía, ¿ya? Me parece, no estoy seguro tampoco. Pero cuando tú entras al ejército, hombre o mujer, entras al ejército y te dicen dispare, porque qué sé yo, te dan la orden de dispararle a alguien, tú tienes el derecho de decir que no. ¿Ya? Eh, hace poco, poco me refiero a unos años ya, cuando se aprobó la ley de aborto en 3 causales, algunos doctores decidieron no aplicar esa ley por se llama objeción de conciencia, ¿ya? O sea, hay inclusive en algunos casos en donde la ley te permite a ti ir en contra de la ley, ¿ya? A la objeción de conciencia. La misma ley te permite ir en contra de todos los demás. Porque como, si yo fuera cristiano, no puedo disparar contra un ser humano, porque sus leyes, la ley de los cristianos te lo impiden, ya de algunas sectas protestantes por lo demás, o movimientos protestantes. Por lo tanto, puedo aplicar la objeción de conciencia. Un doctor en Chile puede aplicar la objeción de conciencia si él está en contra del aborto, ¿ya? Puede aplicar la objeción de conciencia. De hecho, el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Santiago, todos los doctores que están ahí son objetores de conciencia, o sea, ninguno hace aborto. Ninguno. Y en los hospitales públicos no puede haber, en todo caso, una objeción de conciencia en todos, ¿ya? Pero en, en- yo en todo soy libre. El gran problema que plantea Sartre es el que me tengo que hacer cargo de mi libertad. Me tengo que hacer cargo. Ese es el gran problema. Y el hacerme cargo de mi libertad, el hacerme cargo de mi libertad es el que me genera angustias. ¿Por qué? Porque no es menor hacerse cargo. No es menor. Tú, Ustedes dicen que dependen, o sea, los niños en general, los adolescentes y los más chiquititos también, como le dice algún amigo por ahí, las personas pequeñas, refiriéndose a los niños menores de 5 o 4 años, eh, ellos no se han hecho cargo todavía, pero están en camino de hacerse cargo. Ya están en camino, están en el proceso de maduración. Pero un joven, al de la edad de ustedes, ya se hace cargo de sí, po, ya se hace cargo. Y es esa libertad la que en muchos casos nos produce angustia y depresión en algunos casos, ¿ya? Porque de repente nos podemos enfrentar al
que al enjuiciarnos por no hacer algo, y que yo debía hacer esto y no lo hice. Supongamos que a mí me pasó una vez, ¿ya? Supongamos que Carolina o Darling van caminando en la calle y se encuentran con una persona de 30 años, una mujer, y esta mujer va con un niño de 3 años. Y de repente esta mujer golpea al niño de 3 años. Y lo golpea así brutamente, además. No es que le pegara un pequeño coscorrón o le tirara una oreja o le pegara un palmazo en la cara, sino que lo empieza a golpear. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen por si están golpeando a un niño de 3 años en la calle? Una mujer que perdió el control sobre ella misma y se puso a golpear a su hijo. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Se quedan así, mudas. No, yo diría algo, detentaría la situación. Sí, pues estamos obligados. Porque después Darling, después Carolina, ese chico, supongamos que pasa a mayores y la tipa lo golpea, cae y se golpea la cabeza y muere. Y tú no hiciste algo. Eso es como por después el cargo de conciencia que hay, ¿o no? Sí, pues, tú estabas ahí y no reaccionaste, no paraste a la mujer. Por último, ya, ok, se va a enojar contigo, te va a echar unas puteadas, te va a decir, no sé, ¿qué te metes tú, tal por cual? Pero tenemos que reaccionar. Si hay un chico golpeando a su pareja, a su polola, no podemos quedarnos callados. No podemos, tenemos que hacernos cargo de nosotros. Esa es la realidad. O sea, tú estás mirando algo que está pasando y eso es lo que te está pasando a ti. Esa es tu realidad ahora, ahí. ¿Qué vas a hacer frente a ella? ¿Eres consciente o no eres consciente? Sí, soy consciente. Ok, ya, pues tienes que tomar una decisión. ¿Actúas o no actúas? Ah, sí, pero ¿por qué me voy a meter si no es problema mío? Sí, es problema tuyo. Es problema tuyo. Porque es tu realidad. Estás ahí. Es, o sea, nos tenemos que hacer cargo de todo. Sí, de toda nuestra realidad, po. Sí, po. Y empieza a ser pesado el ser libre. Empieza, tengo que hacerme cargo. No tan solo de ti, de tus cosas, no sé, de estudiar, de ser una buena hermana mayor o una buena hermana menor o una buena hermana del medio o una buena hija, o después una buena mamá, o una buena amiga o una buena pareja, no sé. Tienen que hacerse cargo, nos tenemos que hacer cargo. Como alumnas ustedes, como profesor yo. O sea, por ejemplo, el que nuestro establecimiento, el liceo, no hubiese reaccionado hasta agosto, eh, yo me tengo que hacer cargo de ese error. Es un error nuestro, de los profesores. Es que la pandemia y todo. No, 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 no. Hay otros colegios que partieron en abril. Y yo libremente decidí no hacerme cargo, porque me sobrepasó la realidad, porque lo que quieran. Pero no nos hicimos cargo, con excepción de un departamento que fue matemática,
que estuvo trabajando desde abril en adelante. Los demás no, los demás miramos y enviábamos guías y no nos hacíamos cargo. ¿Se dan cuenta cómo? O sea, eso es ser consciente de lo que hiciste, de lo que pasa. Siempre, siempre tengo que ser consciente de lo que, porque siempre me tengo que juzgar lo que hice o lo que no hice. La libertad es lo que me define. Un perrito no es libre. Ustedes dirán, puta, me gustaría andar por ahí como la paloma que... No, las palomas no son libres. Los pajaritos no son libres. No, porque la libertad depende de algo así ya, pero esencial. La libertad depende de la conciencia. ¿Ya? Yo soy libre porque soy consciente. ¿Se entiende? ¿Un niño de 3 años es libre? No, pues no es libre. ¿Por qué? Porque no es consciente de sí todavía. Está aprendiendo a ser consciente. Pero una niña de 17 años, de 16 años como ustedes, es libre. Con las herramientas que tienen, sí, pues, debiera empezar a ser libre ya. Pero eso de, uno dice, no, a mí me gustaría ser, ya, me gustaría que ya mis padres me dejaran hacer lo que yo quisiera. Ey, cuando te estás preguntando eso, ya eres consciente, ya eres consciente. O sea, una niña o un niño de tercero medio es una persona consciente y ya se debe hacer cargo de su libertad. Se debe hacer cargo. Se deben hacer cargo ustedes de su sexualidad. Si tienen pololos y tienen actividad sexual, ustedes deciden si lo obligan a sus parejas a usar preservativo o no. Se tienen que hacer cargo de sus cuerpos ustedes, sobre todo ustedes dos. Son chicas, los chicos no quedan embarazados, las chicas quedan embarazadas. Ustedes tienen que hacerse cargo. Y el otro estúpido también debe hacerse cargo. Ustedes tienen que enseñarle a que tiene que hacerse cargo. ¿Ya? Pues no se las va a llevar peladas. No, tiene que hacerse cargo también él. Pero los hombres no nos enseñan a hacernos cargo. A las chicas sí, las madres, las tías les enseñan a hacerse cargo de su sexualidad. Porque si no, esa decisión que tomaste de tener actividad sexual a los 16, 17 años, después quedas embarazada. Ok, después eres libre de intentar abortar o tenerlo. Pero es preferible atrasar el proceso lo más posible para cuando tú generes tus bienes. Ahí es como lo adecuado para tener un hijo, cuando uno es capaz de generar los bienes como para mantenerlo. Si todavía no soy capaz de generar un bienestar económico para mantener a un hijo, lo adecuado es intentar retrasarlo hasta que llegue ese momento. Por lo tanto, las decisiones siempre van amarradas de un montón de cosas. Por eso es tan complejo ser libre. Es tan complejo porque vivo tomando decisiones y decisiones que me atañen, que me definen. Decisiones que me definen. ¿Ya? Miremos nuevamente este pequeño video. Pero ahora ya haciéndonos cargo de esa explicación. Ilustrarse. La ontología de Sartre. Jean-Paul Sartre fue un filósofo existencialista francés
que vivió de 1905 a 1980. Para Sartre, conocemos la realidad del mundo a partir de la experiencia. La ontología es el estudio general de la realidad. Así, según Sartre, se revelan dos tipos de realidades en el mundo, complementarias, pero completamente diferentes. Para Sartre, el mundo se divide en ser en sí y ser para sí. El ser en sí son los objetos del mundo, las cosas. La característica primordial del ser en sí es que está completamente determinado, no tiene la más mínima libertad. Así, por ejemplo, los animales actúan únicamente por instinto. Por ello, no podemos hablar de que sus acciones sean buenas o malas. También la materia no viva es parte del ser en sí. Por ejemplo, las estrellas están obligadas a seguir una determinada trayectoria. En contraste, existe el ser para sí, el ser humano, el cual es autoconsciente, puede preguntarse por sí mismo. ¿Por qué existo? ¿Quién soy? Son preguntas del ser para sí, es decir, de una conciencia. El ser para sí es antes que nada libertad. El ser humano tiene constantemente que elegir qué será de su vida. No está determinado por una trayectoria como un objeto físico, sino siempre tiene que decidir de diversas maneras. Sartre dirá, el ser humano está condenado a ser libre. Eso quiere decir que el hombre no puede realmente dejar de tomar elecciones. Pero tomar elecciones implica ser responsable por lo que uno hace y dejar de lado muchas opciones. Por lo que la libertad es algo difícil de asumir, que nos agobia. A este pesado sentimiento de responsabilidad por la elección y el propio futuro, Sartre lo denomina la angustia. Por último, hay que considerar que el ser humano para Sartre es al mismo tiempo algo bastante solitario, porque la elección siempre es personal, pero al mismo tiempo considera que nuestras acciones repercuten en los demás y las acciones de los demás repercuten en uno mismo. Por eso Sartre dijo, al querer la libertad, descubrimos que depende enteramente de la libertad de los otros y que la libertad de los otros depende de la nuestra. Eso fue todo por... ¿Se dieron cuenta un poco más? Es como, es simple, pero porque tiene que ver con nosotros, con lo que nos hace distinto a los demás objetos o cosas que hay. La cosa humana, el ser humano, es libre. Somos libres. En la medida en que somos conscientes, somos libres. ¿Ya? Esa es la relación. En la medida en que somos conscientes, somos libres. Y cuando nuestra libertad nos empieza a pesar, porque nos vemos que sí somos los que tenemos que tomar decisiones, nos angustiamos. Nos angustiamos porque nunca paramos de tomar decisiones. Siempre somos libres. Eso, chicas. Hasta aquí llega la clase de hoy.